Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta sesión. Mi nombre es Francisco Bernal, soy el responsable de desarrollo de negocio de Sage Enterprise Market en Grupo Aitana. Y en el día de hoy seré el encargado pues, de llevar el hilo conductor de la sesión y de introducirles un poco a los contenidos y a los ponentes de la misma. Me acompañan un grupo grande de consultoría, de personas profesionales de la consultoría relacionadas con el mundo de la dirección financiera y las finanzas. Y antes que nada, pues queríamos agradecerles a todos la presencia en la sesión de hoy y el tiempo que nos dedican. Y también, pues esperamos que las experiencias y la visión que vamos a compartir con ustedes hoy, en el día de hoy y en las sesiones próximas, pues les sean de utilidad y interesantes. Bueno, pues vamos a comenzar y permítanme pues que comience pues con una pregunta que seguramente nos habremos hecho todos en alguna ocasión, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué no podemos seguir haciendo las cosas conforme las hemos venido haciendo hasta ahora? Es algo que probablemente todos en algún momento pues, nos habremos preguntado. Y esto además nos lleva a otra pregunta, y es, bueno, y si no lo puedo hacer como lo estaba haciendo ahora, ¿cómo se supone que debería hacer a partir de ahora? Quiero compartir con ustedes también un titular que últimamente pues, se viene apareciendo cada vez con más frecuencia pues en medios, en estudios relacionados con la gestión empresarial en los últimos años, y mucho más ahora. Y es el siguiente: el director financiero se consolida como el líder de la transformación digital en las compañías, en las organizaciones. Esto es algo que no solo oímos y vemos en los medios, sino que nosotros como profesionales pues estamos constatando y podemos constatar, ¿no? Déjenme que les cuente un poco, pues en base a nuestra experiencia, cómo lo vemos. La compañía donde trabajo, Grupo Aitana, es una consultora tecnológica con más de 40 años de experiencia en implantación de sistemas de gestión empresarial, sistemas ERP, sistemas de productividad. Somos socios de los principales fabricantes tecnológicos del mercado, fabricantes como Microsoft, como Sage, como Qlik, y tenemos un equipo pues, muy amplio, de cerca de unos 200 profesionales con un montón de proyectos de implantación de sistemas de gestión empresarial a sus espaldas, de productos que les sonarán pues, como Sage X3, como Microsoft Business Central, lo que era Microsoft Navision, como Sage XRT, como ClickSense. Y fruto de esa experiencia nos hemos dado cuenta, y esto es lo que quería contarles, que nuestro interlocutor en las compañías, en las organizaciones, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha ido transformando. Se ha ido transformando cada vez más hacia un perfil cada vez más cercano al negocio de las organizaciones, al negocio de las compañías. Hemos pasado de interlocutores que en principio eran interlocutores técnicos a cada vez más perfiles más apegados a la gestión de las organizaciones y al propio negocio, ¿no? Y nosotros como consultora que estudia a sus clientes nos hemos preguntado, ¿y esto por qué ocurre? Pues en realidad pensamos que ocurre porque la tecnología está en el centro de todo. Y no podemos obviarla, y menos como directores financieros. De hecho, podemos constatar que a día de hoy prácticamente la totalidad de los proyectos de implantación de sistemas de gestión empresarial o de herramientas de reporting o de herramientas de productividad son lanzados y liderados por directores financieros o perfiles que dependen pues, muy directamente de ellos. Y esto, como les decía, sucede pues, porque la tecnología
está en el centro de todo, no la podemos obviar. La tecnología hoy por hoy puede formar parte, pues, de la estrategia de las organizaciones. Puede estar en la base, pues, de la competitividad. La tecnología puede estar detrás de ese ahorro de costes que nos puede dar ese punto de margen adicional que necesitamos. O en el tiempo más o menos que tardamos en preparar pues esos reportes que nos hacen falta, o en la cantidad, la calidad y la inmediatez de la información que usamos y manejamos a la hora de tomar decisiones pues trascendentales o comprometidas dentro de las organizaciones. Como les decía, estamos convencidos de que hoy por hoy las organizaciones pues, no pueden dejar de lado a la tecnología pues, en su organización y en la forma de hacer sus procesos de negocio. Tanto es así que hay un ejemplo que les puedo poner y además pues, que todos conocemos bien, que es pues, la situación actual, la situación sanitaria actual, que pues, como todos hemos podido experimentar en carnes propias, ha hecho que se normalice el uso de herramientas de trabajo colaborativo. Usamos intensivamente, hoy por hoy, aplicaciones que hace un año prácticamente desconocíamos que existían. Además, esta realidad ha provocado que nuestras organizaciones se hayan visto obligadas a abrir sus puertas, sus sistemas al exterior con seguridad. En algunos sectores incluso ha provocado pues, el hecho de tener que poner en marcha rápidamente nuevos canales de venta o nuevos modelos de relación con clientes y proveedores en la distancia. Como les digo, no podemos ser ajenos a todos los cambios que en nuestro ecosistema se dan y ajenos tampoco a que la propia tecnología es un driver y es un motor del cambio. Hemos de transformarnos, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Como directores financieros, además, estamos en esa responsabilidad y eso es lo que les he venido a decir y lo que consideramos desde las empresas que nos dedicamos a esto que está ocurriendo en la realidad de las compañías y las organizaciones. Pero esto de la transformación digital, bien ¿qué es? ¿Cómo me transformo digitalmente? ¿Cómo transformo digitalmente a mi compañía, a mi organización? Pues la transformación digital es un camino a recorrer y es un camino que probablemente muchos de ustedes o todos en sus organizaciones ya hayan empezado y estén en uno u otro punto. Porque desgraciadamente no existe ningún botón que podamos pulsar y decir mi organización ya está digitalmente transformada. Eso lamentablemente pues no ocurre. Es un camino que hemos de recorrer. Y nos vemos en la necesidad de revisar cada uno de los procesos empresariales que hacemos dentro de nuestras organizaciones bajo el prisma de la tecnología. Porque es gracias a ella que conseguiremos hacer las cosas de otra manera, de otra forma. Y de una forma probablemente pues mucho más eficiente y por lo tanto rentable. Sin más, hoy vamos a comenzar y en el día de hoy, pues como lo he dicho anteriormente, yo les iré introduciendo los contenidos y a los ponentes. Nuestra pretensión hoy es enumerar pues, contenidos, como les he dicho, que desarrollarán cada uno de los ponentes en sesiones específicas más adelante y que tendrán a su disposición en el chat del evento a través de la web. Decirles que si tienen alguna pregunta pueden realizarla a través de la herramienta de preguntas del GoToWebinar y que las iremos respondiendo a lo largo pues de la sesión. También decirles que este es el primer evento de una serie de 5 y que estaremos encantados que nos acompañen en los que sean de su interés. Y sin más, pues voy a dar paso a Javier Villata y a Guillermo Cruzate, que son personal del equipo de pre-sales de SAGE
Enterprise Market de España. Son consultores. Javier Villalta es el team leader del equipo de preventas, lleva más de 10 años en esto de dimensionamiento e implantación de proyectos RP. Y Guillermo Cuzate es consultor pre-sales y consultor FI de SAGE X3 en SAGE. Y nada más. Les dejo con ellos para que nos introduzcan su ponencia. Javier, cuando queráis. Buenas tardes, gracias, Fran. Bueno, como comentaba Fran, soy Javier Villalta, soy el manager del equipo de preventa en SAGE de X3 y XRT, y en estos últimos 10 años he estado implantando y después también haciendo procesos de preventa con directores financieros, especialmente en compañías que nos encontramos casuísticas de multisociedad, multilegislación, entornos complejos en los que hay que dar solución a todas esas casuísticas de muchos datos, poco homogenizados, formas de trabajar distintas en distintas localizaciones. Previamente, antes de esos 10 años, en mi vida anterior, como se suele decir, durante 5 años estuve en el departamento financiero precisamente de una pyme multinacional, con toda la casuística que eso conlleva. Tienes todos los problemas de cualquier multinacional, pero con las limitaciones que muchas veces da el hecho de ser una pyme, de las herramientas que teníamos disponibles en ese momento. Afortunadamente eso ha mejorado mucho con esta digitalización que comenta Fran. No es lo mismo una pyme de hace 10 años que una pyme de ahora, y tenemos nuevas herramientas. Conmigo está mi compañero Guillermo, que si quiere, Guillermo, presentarte. Buenas tardes. Pues yo trabajo como consultor financiero en SAGE. Bueno, mi experiencia se basa en ese trabajo codo con codo con directores financieros en los procesos o en los proyectos de implementación de software. Y bueno, pues junto con Javier el próximo día 7 pretendemos presentar algunos casos de éxito en los que participamos mis compañeros y yo, y esperemos que los encontréis de interés. Vale, pues de lo que os queremos hablar el próximo día 7, como decíamos, es qué nos encontramos cuando llegamos a una compañía en estas necesidades de entorno multisociedad, multilegislación y otros muchos multi que veremos, multidivisa y sobre todo multiforma de trabajar. Y cómo estos directores financieros, siempre se habla mucho de homogenizar el dato, y en todas estas presentaciones es un tema lógicamente importante y clave. Sin un dato homogenizado no tendremos un dato veraz y nada funcionará correctamente. Pero queremos también comentaros otras necesidades que nos plantean desde la primera reunión, que es homogenizar, por ejemplo, la forma de trabajar en la compañía, el trabajar por flujos, es decir, que en mi sede de Brasil o en mi sede de Francia se trabaje de la misma manera que se trabaja aquí, o en esos flujos que un proceso que se ha iniciado en mi sede de Italia se continúe en la de España y lo está autorizando una persona que está en mi sede de Londres. Pues veremos todas esas casuísticas que encontramos y que tenemos que resolver, en nuestro caso, dentro de la herramienta SAGE X3, dentro del ERP, vamos a facilitar esta forma de trabajar, ¿vale? También otra de las necesidades que es importante que demos solución con nuestras herramientas sería la automatización de las relaciones entre las distintas sociedades del grupo. Esto evita duplicar trabajos, duplicar, triplicar o cuadriplicar, porque en muchos casos hay muchos cruces en los que intervienen muchas personas de distintas compañías y tenemos que automatizarlo para hacerlo sencillo y evitar que surjan errores. Veremos, le daremos toda la importancia que merece también este tema. Y todo esto ocurre tanto en empresas locales que tienen varias sedes. Al final no hace falta ser una multinacional para tener varias sedes, varios departamentos, varias formas de trabajar dentro de la misma compañía, del grupo de compañías, pero también veremos en los entornos multinacionales cómo damos solución, porque aquí se añade un tema adicional que serían las distintas legislaciones. Y cómo y además la situación de la compañía en las distintas
legislaciones en los distintos países en los que trabajan no siempre es la misma. A lo mejor hay un gran equipo administrativo en la sede central aquí en España, pero en otros países tienen un equipo de comerciales y se apoyan en una gestoría que les presente los impuestos. Y en otras sedes, pues es probable que si tengan todo un equipo de gestión y de administración utilizando la misma herramienta y trabajando pues al mismo nivel y con los mismos medios que tenemos en la central. Bueno, todas estas casuísticas las veremos. Primero, desde un punto de vista quizás un poco más teórico, pero por lo que estamos realmente aquí, Guillermo y yo, es principalmente para contaros un poco nuestra experiencia y lo que creemos que va a ser atractiva esta sesión del día 7 va a ser las experiencias que hemos tenido en distintas situaciones. Hemos elegido varios casos de éxito para contaros casuísticas distintas, soluciones complejas todas ellas, pero que llevamos a buen puerto y creemos que puede ser interesante para vosotros porque seguro que con lo que hemos buscado es muy probable que os sintáis identificados con algunas de estas situaciones que vamos a comentar. Entonces, esta es la idea de la presentación para el día 7 y que seguramente será de vuestro interés, así lo intentaremos, seguro que sí. Seguro que sí, Javier. Pues muchas gracias, Javier Nada, y Guillermo. Gracias. Recordar a los asistentes que en el chat pues ya está publicado el link para que pues, puedan revisar los contenidos de esta sesión de Javier y Guillermo y inscribirse para anotarlo en el calendario y que no se olvide. ¿De acuerdo? Vale. El día 7 de abril nos vemos exacto. allí. El día 7 de abril a la misma hora, pues les esperamos a todos aquellos que les interese pues, ver cómo Javier y Guillermo pues, han ido lidiando con estos proyectos de consolidación internacional y de grupos de empresas nacionales e internacionales. Eso es. Muy bien, muchas gracias, Javier y Guillermo. Gracias. Hasta luego. Bueno, a continuación, pues vamos a presentar, o voy a presentar a Pedro Mardomingo. Pedro Mardomingo es el Country Manager de España de Lucanet. Lucanet es una empresa alemana muy conocida en el mundo de la consolidación y Pedro es especialista en negocio B2B. Él pues va a contarnos un poco, pues se va a entrar un poco más en harina de la consolidación y va a hablarnos de cómo automatizar pues, esos procesos que son necesarios para acabar con esa consolidación. Muy buena, Pedro. Cuando Muchas quieras. Gracias. Muchas gracias, Francisco. A ver, ahí lo tienes. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Pues primero quería dar las gracias a Francisco y a Aitana por invitarme a este evento, a este webinar. Hoy meramente haremos una pequeña introducción en lo que es el mundo de la consolidación para posteriormente en un segundo webinar profundizar sobre este tema. Pero el mundo de la consolidación, que parece relativamente sencillo, al final no lo es. Perdón. Ahí. Aquí. ¿Qué pretendemos hacer con una consolidación financiera? Primero, tenemos que realizar la consolidación financiera para hacer la medición del resultado del cash flow y del patrimonio del grupo, es decir, cuenta de resultados, cash flow y balance. También es una herramienta de control de filiales y medidor de objetivos de retribución variable. Obviamente, la consolidación solo aplica a grupos empresariales, es decir, multi-empresa, y te permite también tener el control de riesgos por países o mercados. Y luego, obviamente, en todos los grupos que realizan la consolidación necesitan presentar esta información a terceros, ya sea en el proceso de auditoría, en cotizadas o a la Junta de Accionistas. En torno a lo que es la consolidación, a ver si
porque le he dado, pero no pasa. Claro. Ahora, hay muchos factores que intervienen en los procesos de consolidación financiera. La consolidación financiera lo que consolida son estados financieros, pero es muy importante el origen del dato, porque podemos trabajar en múltiples países con diferentes monedas, diferentes planes de cuentas, y los procesos de recopilación de información son súper tediosos, sobre todo a la hora de la reconciliación interco. Algo que parece muy sencillo, dependiendo de cómo esté organizada la empresa, puede ser un quebradero de cabeza. Simplemente para nosotros como Lucanet solo hacemos temas de planificación y consolidación de grupos empresariales a nivel financiero. Hay muchos errores que se descubren en los procesos de consolidación que vienen determinados por el origen del dato, lo cual implica que también es un proceso de trazabilidad y un proceso que no solo incluye lo que es la consolidación, sino que abarca desde el origen del dato. Para ello es súper importante tener conectores, como tenemos con SAGE X3, para importar directamente los movimientos y los asientos contables y las dimensiones analíticas sobre las cuales se trabaja. Luego hay diferentes perímetros, subgrupos. Muchas empresas hacen consolidación estatutaria, pero también necesitan consolidación de gestión por líneas de negocio, por mercados. Todo eso implica diferentes parametrizaciones a la hora de establecer la consolidación financiera. La valoración, los carve-outs, es decir, cuando empresas venden filiales o partes de negocio de la empresa. Y es muy importante que tener en cuenta todos estos datos a la hora de realizar el proceso de consolidación financiera. A ver. Esto del directo aquí. Para nosotros... Pedro, pasa, no te preocupes, perdona, Pedro. No, sí, siempre pasa en todos los webinars, siempre hay algo que... desde el punto de vista de la consolidación, siempre entramos primero a lo que es la introducción del dato, porque es sobre el dato cómo se pueden lanzar los procesos de consolidación. Y una vez hecho los diferentes tipos de consolidación que puede necesitar un grupo, obviamente hay que explotar esa información y para eso existen diferentes formas, tanto en Excel como sistemas BI o ya en empresas un poco más grandes o incluso cotizadas, tienen exigencias por parte de los reguladores de mercado de presentar esa información financiera consolidada. Por ejemplo, en el caso de las cotizadoras de España, tiene que presentarlo bajo IFRS, no Plan Contable Español, y tiene que presentarlo en formato digital de acuerdo al ESEF. Todo eso es todo lo que es el proceso de consolidación desde el origen hasta el reporting. Y lo que siempre nos encontramos es una diversidad de fuentes de datos que exige, obviamente, una homogeneización y armonización de forma que los procesos de consolidación se puedan automatizar sin errores para presentar información, porque al final lo que importa es la información. Simplemente ya concluyendo, quería presentaros pues algún ejemplo de cómo se puede ver en este caso es una cuenta de resultados consolidada o un balance consolidado o un cash flow consolidado de un grupo realmente sencillo. Y creo que con esto, a título introductorio, para la próxima sesión, yo creo que hemos tratado de explicar todos los parámetros y casuísticas que intervienen en los procesos de consolidación, Francisco. Muy bien.
Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Bueno, Pedro Domingo y César estarán el próximo día 14 en una sesión a la misma hora que hoy, de 5 a 5:40, donde profundizarán en todo esto que hoy nos han introducido y bueno, pues al igual que con la presentación de Javier y de Guillermo, en el chat tienen el enlace para poderse registrar y consultar contenidos. Les esperamos en esta sesión porque seguro que será muy, muy interesante. Bueno, hemos visto pues, experiencias a nivel de herramienta, a nivel de proyectos de implantación de RPs, pero no hemos de olvidarnos de que pues, un proyecto de consolidación es un proyecto donde intervienen pues, muchísimas personas. Hemos de tener información de múltiples fuentes, de múltiples países, de múltiples empresas, múltiples organizaciones, y esto pues va de eso. De organizar personas para que el dato esté en el momento que tiene que estar y no después. Para eso es fundamental pues, la realización de un proyecto adecuado con una gestión del cambio adecuada. Hoy nos van a hablar de esto pues, Daniel Ruiz, Patricia y José García son del equipo de EY España. Daniel Ruiz es socio de EY y lleva más de 20 años pues dedicado a esto de la transformación inteligente, como él dice, de transformación digital inteligente. Y Patricia Conde es Senior Manager de EY y especializada pues, en transiciones de RP y en gestión del cambio precisamente. Y José García Zamarra pues, es especialista, es Manager en EY y especialista en proyectos financieros y de consolidación. Ellos nos hablarán sobre cómo es que se hace esto de un proyecto de consolidación a nivel global y luego nos darán una visión pues, del resultado final, ¿no? De qué es lo que obtenemos cuando hacemos las cosas de determinada forma. Pues adelante, os paso muy buenas. Muchas gracias, Fran. Si veis que tenéis dificultades, pues lo decís y os paso las diapositivas, sin ningún problema. Tranquilo. Gracias. Pero de momento tengo que decirte que sí, que tenemos dificultades. Ahora van llegando. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes a todos. Hemos querido tratar de resumir en dos pequeños bloques ahora mismo lo que contaremos los días 21 y 28, que son las dos sesiones de las que hablaremos. Hablamos primero de la Orquesta Sinfónica del CFO. Después de mucho reflexionar cuando estábamos hablando con Fran sobre cómo titular lo que queríamos contar, llegamos a la conclusión de que era un símil bastante adecuado y que nos permite un poco ponerle una foto y una imagen a lo que nos solemos encontrar cuando llegamos a un cliente, bien sea para implantar una solución de consolidación como estábamos hablando, bien sea para un ERP, como han dicho todos nuestros predecesores, multilegislación, multidioma, multidivisa, multipaís y todas esas cosas, o para cualquier pequeño cambio. Nos solemos encontrar siempre unos escenarios que tristemente dependen muy mucho de la voluntad de las personas, dependen muy mucho del entusiasmo que le quieran poner, dependen muy mucho de lo que sean capaces de hacer, pero las bases suelen ser bastante frágiles, bastante basadas en la costumbre, basadas en el cómo se han hecho siempre las cosas y con una reticencia al cambio importantísima y durísima. Entonces, veíamos esta foto y es que refleja muy bien lo que solemos encontrar y contra lo que queremos luchar. Estos señores, estoy seguro de que en unas fiestas de pueblo son capaces de dar un espectáculo maravilloso, son capaces de animar a todo el mundo en la plaza y son capaces de hacer que las cosas suenen más o menos rítmicas y que la gente pues baile, disfrute y se lo pase bien. Ese es su objetivo y lo consiguen. ¿Cuentan con los mejores medios y con los mejores procesos para hacerlo? Pues obviamente no. Es mucho más sencillo que suene bien una buena orquesta sinfónica donde cada grupo de instrumentos esté en su sitio, que todos tengan claro en qué momento tienen que interactuar, en qué momento tienen que entregar el producto de su trabajo, de qué manera su parte del trabajo da paso al trabajo de los siguientes y cómo el CFO tiene que tener la batuta y tiene que ser capaz de orquestar todo esto para que ese reporting de final de mes o de final de ejercicio sea lo más valioso para la organización. Estamos hablando de
pasar de un modelo de que financiero sea un back office prestando servicios por obligación a que sea un área de valor para las compañías, para que sean capaces de entregar productos que aporten al negocio. ¿Cómo vemos abordar estos procesos de cambio? Pues si nos volvemos al símil anterior, el primer grupo está apagando fuegos, son paracaidistas, están buscando por dónde vienen los problemas para taparlos de manera probablemente eficaz, pero poco eficiente. ¿Por qué? Porque viven sumidos en el caos, en las aperturas, en las prisas, en el mañana tiene que estar, en el hoy tiene que estar, en el a las 5 tiene que estar. ¿Hacia dónde tratamos de dirigir nosotros a las organizaciones? Pues a un modelo más estructurado en el que tenemos una estrategia, tenemos unas iniciativas, se van ejecutando esas iniciativas para conseguir esta estrategia y para conseguir los beneficios que esperamos. Y bueno, Patri nos contará luego un poco más en detalle el cómo pretendemos hacer todo esto, ¿vale? Y sin más, Patri, sí, te doy paso para que nos introduzcas. Nos quedan solo 9 minutitos y tenemos que dejar hueco para José. El ser los últimos acumula retrasitos, ya hablaremos contigo, Fran. Gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Bueno, nuestra experiencia nos dice que en la definición de todo proyecto de transformación digital y una vez que esa estrategia ya ha sido definida, ¿vale? Hay 3 aspectos que son claves y el primero de ellos es el tener una buena organización de actividades o de iniciativas, como decía Daniel. Porque cuando hablamos de una empresa con varios proyectos de transformación digital de manera simultánea, el mantener la coherencia entre todos ellos puede resultar todo un reto que muchas veces desencadena en problemas si esas actividades no están organizadas y no están bien alineadas. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la definición de esos roles internos y externos. Hay que designar a las personas... Dani. Bueno, hay que designar a las personas clave de la organización que realmente tienen el conocimiento profundo del negocio y sobre todo de su área. Y es que curiosamente son estas personas las que tienen mayor carga de trabajo y habitualmente los cuellos de botella. Pero es que su participación e involucración en todo este proceso es vital. Entonces, debemos revisar sus prioridades del día a día, ¿vale? Y liberarles en la medida de lo posible algo de su tiempo para que puedan abordar estos proyectos. Y bueno, aquí hay que remarcar que el departamento de sistemas es uno más, es un músico más, un instrumento más en toda esta orquesta sinfónica, ¿vale? Pensar en un proyecto de digitalización financiera como uno más del departamento de IT es uno de los errores más habituales que nos solemos encontrar en muchos clientes. Y por último, y no menos importante, está todo el proceso de selección de las herramientas tecnológicas a cada una de esas iniciativas. Ahí no solo se trata de determinar cuáles son las tecnologías a implantar, sino también de estudiar de una manera objetiva su estrategia y, sobre todo, el orden de implantación, de forma que se garantice un proceso efectivo y eficiente hacia el cambio. Porque todo proyecto, por muy sencillo que sea, ¿vale? Y por muy cortito que sea, puede tener sentido acometerlo en una primera fase, sobre todo si el retorno de la inversión es alto y si el resultado de ese proyecto va a tener un impacto positivo en los usuarios, un impacto en términos de liberación de horas para que le puedan dedicar ese tiempo a tareas de mayor valor añadido. Si conseguimos esto, esos usuarios van a ver el cambio hacia la transformación como algo positivo, o sea, como una oportunidad de mejora y no como una amenaza a su puesto de trabajo, que es lo que muchas veces ocurre. La gestión de las personas y conseguir esa motivación desde el minuto 1 y sobre todo mantenerla durante todo el proceso es uno de los retos y debe ser uno de los objetivos principales del líder de esta transformación. Si lo conseguimos, tenemos medio camino ganado. Al final lo que hay que tener claro es que de la definición inicial de esa estrategia, de la planificación, de la ejecución con las metodologías que utilicemos, pero sobre todo de una gestión del cambio acertada, va a depender en gran medida el que se consigan o no los objetivos que nos hemos marcado en la fase inicial, en la fase de concepción. Y lo que no tenemos que olvidar es que, como bien decía Francisco, ¿vale? Siempre debe ser el CFO el impulsor del cambio y que cuando se aborda un proyecto de transformación, indistintamente cuál sea la estrategia y las iniciativas que se hayan marcado, habitualmente la experiencia nos dice que son 4 los ejes que hay que transformar y que se terminan transformando al unísono. Personas, sistemas, estrategia y procesos.
Perfecto, gracias, Patrick. Es fundamental lo que está diciendo y la pieza clave de todo esto son las personas. Si no gestionamos bien las incertidumbres de quienes tienen que acompañarnos en el cambio, de quienes tienen que definir cómo va a funcionar ese nuevo sistema, de quienes realmente entienden el negocio, difícilmente vamos a garantizar el éxito y el retorno de la inversión que vamos a hacer en cualquier iniciativa de cambio, en cualquier proceso de digitalización que queramos abordar. Todos nos hemos digitalizado y no hay persona más presente en las reuniones que mantenemos a día de hoy que el repartidor de Amazon. Rara es la reunión en la que no suena un portero automático y es el de Amazon que viene a traerle un paquete a alguien. Entonces, si eso no es síntoma de digitalización, que venga Dios y lo vea. Le vamos a dar paso a José. José, te quedan 4 minutos exactos. Por favor, corre. Venga, sí, no, vamos a hacerlo ágil. Si queréis, incluso pasamos a alguna de las que teníamos, aunque está bueno, es interesante que la comentemos, ¿no? En todo este proceso de transformación, ¿qué queremos? No queremos ni pasarnos ni quedarnos corto. Tiene que ir en la justa medida de qué deben hacer las máquinas y qué deben hacer las personas, ¿no? Por eso aquí este eslogan que le gusta tanto a Dani, de pongamos a las máquinas a hacer trabajo de máquinas y a las personas a hacer trabajo de personas. Intentaremos ver ahora de una forma un poco más práctica y sobre todo en el segundo webinar que haremos de EY, aprovecho para agradecer a Fran y a Aitana y al equipo la invitación. Iremos a algo un poco más dinámico, no tan a lo mejor teórico como pueda ser no es poco importante, pero sí puede ser más teórico nuestro primer webinar. En el segundo iremos a ver cómo mostrar esa fijación de objetivos, ¿vale? En el que poder decidir por qué escenario acometer la transformación digital, ¿no? O sea, lo importante será, primero, listar una serie de iniciativas por escenario en las que habrá involucración de cambios de proceso, de reorganización de funciones en personas, formación, pero sobre todo tecnología, que es de lo que estamos hablando en un grado muy, muy, muy alto, ¿no? Es decir, listar todas las iniciativas con qué tecnologías asociadas puede haber por cada escenario y además ponderando los objetivos que tenemos, es decir, reducción de tiempos, mejorar la calidad del dato, podemos ponderar un poco más alto a la baja el coste que vamos a acometer, etcétera, ¿no? Lo importante es hacer una primera definición de cuánto vamos a invertir, porque desgraciadamente hay que invertir. Lo importante es que hacia los estamentos superiores lo podamos vender, hablo ya de como CFO, qué vamos a invertir, qué retorno va a tener y, sobre todo, por qué nos va a llevar a un camino de digitalización con unos resultados bastante llamativos, ¿no? Entonces, en la parte de medición entraremos en una herramienta que veremos en un caso teórico, pero que ya estamos montando en los proyectos de arranque de cuando se empiezan a listar las iniciativas, cómo cada una de las iniciativas va retornando en horas de liberación por cada persona, por cada tipo de perfil y como eso detrás tiene un coste, pues la idea es poder sacar ese falso o deseado retorno económico del tiempo que libero, no con un objetivo de reducción de personas. Estamos hablando de equipos financieros de 5, 10 personas, 15, hay casos en los que más, pero nosotros estamos muy centrados en este middle market en el que lo que de verdad vale es poder coger el controller, transformar sus funciones y que se libere, como veis aquí, un 72% de su tiempo. Ese 72 va a ser reinvertido en lo que hemos intentado explicar antes, ¿no? En más mejoras, más transformación y, sobre todo, crear un área de valor que lo que hace es estar aportando siempre soluciones a otras áreas, a inversores, a bancos para conseguir financiación, es decir, ir hacia un modelo hacia el que aporta mucho valor hacia el exterior de lo que es ese antiguo back office, ¿no? Entonces, veremos un poco de forma práctica cómo presentarlo y de forma dinámica, comparativa de escenarios, de lo que podemos hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en otra parte de ese último webinar, si quieres, por fin, pásamela, veremos algún caso real también de lo que hablamos o lo que nos gusta llamar Smart Treasury o Simple Intelligent, que también es el eslogan de Lucanet, ¿no? Ejemplos claros donde buscamos que la inversión sea justa, pero con herramientas muy inteligentes. Es decir, el uso de los sistemas de Business Intelligence bien enganchados a una integración con el ERP, con la herramienta de planificación, con la herramienta de tesorería, sea cual sea. Puede ser una que tenemos desarrollada en EY, puede ser una líder del mercado español, una de líder del mercado internacional. La idea al final es que tenga procesos lógicos y que aporten valor, como en el caso que tenemos aquí simplemente en pantalla de cómo hacer previsiones de cash flow y working capital con la lógica de comparar lo que nos dice la herramienta de planificación, que es muy potente para hacer rolling forecast mensual o trimestral, pero a velocidad de la luz, vamos a decirlo así, porque en cuestión de una mañana, si tienes todo bien montado en la herramienta, después del proceso de consolidación y reporting vas a hacer un rolling forecast muy ágil. En ese rolling forecast, una herramienta de este tipo, vas a hacer un cash flow directo. Ese cash flow directo es muy potente proyectando balance y resto de métricas a 12, 24, 36 meses. Sin embargo, lo que nosotros consideramos que puede ser muy útil
y veremos en directo es cómo la comparativa con el cash flow operativo que maneje el tesorero puede tener sentido a 2-3 meses. Y, por supuesto, monitorización histórica y fijación de objetivos, porque todo no es cuánto tenemos en la caja, sino cuánto tenemos en working capital, ¿vale? Entonces, la idea sea que, como decía, que sea un webinar práctico al que os invitamos a asistir para que veáis todo esto puesto un poco en Eso es. directo. Serían ¿vale? los días 21 y 28, es cuando hablaremos primero de cómo abordar el cambio y segundo de cómo planificarlo, cómo medirlo y de todas estas herramientas inteligentes que nos está hablando José. Un minutito nos hemos ido, Fran. No, muy bien, o sea, muy bien. Muchísimas gracias por la ponencia a todos, a vosotros y a todos los ponentes y muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos habéis dedicado. Recordaros simplemente antes de marchar que tenéis en la web y en el chat los enlaces para el registro a las siguientes sesiones. Esperamos de verdad haber generado el suficiente interés como para poder volver a verles en las próximas sesiones, en aquellas que les interesen. En todas pueden elegir como consideren y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.